Sí, sí. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones, hermanos. Hello, bendiciones. ¿Cómo estamos? Bendecidos en el Señor. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a compartir con ustedes algo que siempre digo yo que no es nuevo. La palabra está ahí. Lo único que tenemos que hacer es escudriñarla para conocer algo más. Así que en esta mañana vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su guianza, que Él pueda hablar a través de mí y que a través de su Espíritu pueda hablar a su vida. Amén. Amén. Padre, esta mañana venimos delante de ti, Señor, nuevamente, sabiendo, Señor, que necesitamos, Señor, de tu ayuda, de tu gracia, de tu misericordia, Padre. Y esta mañana, Señor, a meditar en tu palabra, oramos, oh Señor, porque seas tú, Padre, que me permita, Señor, comunicar, Padre eterno, lo que tú has transmitido a mi vida, Señor. Permitirlo a mis hermanos, Padre, que podamos, oh Señor, vivir a través de esta palabra que tú nos has dado, Señor, y en la cual tenemos libertad de poder meditar en este lugar. Padre, oro, Señor, que por tu Espíritu puedas tú ministrar la vida de cada uno de mis hermanos, oh Señor, y aplicar tu palabra, Señor eterno, a cada necesidad de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, oh Señor, que solo es a través de ella y que nuestras vidas, Señor, pueden ser cambiadas y que nuestras vidas pueden ser transformadas, oh Señor, de tal manera, Señor, que podamos vivir, Señor, en ti cada día, confiando, Señor, en ti y en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te alabamos esta mañana, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, esta mañana lo que voy a hacer es como tomar o adherirme un poco a lo que el pastor ha compartido 2 domingos atrás, quizás, ese fue el domingo pasado. El pastor ha estado compartiendo una serie en la cual nos ha estado hablando acerca del conocimiento que transforma. Y nos ha hecho ver que sin el conocimiento realmente en nuestras vidas, y luego poner en práctica, pues no podemos ser transformados. En esta era, o en esta época, por decirlo así, donde se habla de tanta tecnología, tanta IA y todo eso, ha venido a transformar realmente la vida de muchas personas en el área de conocimiento tecnológico. De tal manera que actividades que antes eran difíciles de hacer, ahora aquellas personas que conocen cómo usar la tecnología, pues ahora les es mucho más fácil. Ha venido a cambiar o revolucionar la vida de muchos. Entonces, la palabra también, de una manera u otra, revoluciona nuestras vidas, cambia nuestras vidas. El pastor ha enfocado la enseñanza a través del discipulado, que es ese proceso de transformación basado en el conocimiento de la palabra. Hombres que en teoría eran personas del vulgo, hablando acerca de los discípulos, que no eran personas letradas, que no eran grandes sabios, realmente fueron personas que luego en el libro de los Hechos encontramos y dice que así, que trastornaban el mundo. Pero en un principio no eran así. En un principio algunos eran pescadores, sabían acerca de la pesca. Yo y Loro documentan acerca de la pesca, cómo usar una malla y todo eso, ellos lo sabían hacer. Otros eran recaudadores de impuestos, estafadores, realmente, que le cobraban más impuestos a los mismos pueblos. Pero luego encontramos a estos hombres en el libro de los Hechos, trastornándose el mundo. Sí, dice, vendiendo sus bienes y dándolo a los pobres. Amén. O sea, ¿cómo fue que pasó eso, hermanos? De hombres que quizás eran egoístas, a ser hombres que ahora compartían.
Todo eso pasó a través del conocimiento de las palabras del Señor Jesús. Dice que el Señor Jesús les habló, los llamó y les dijo que síganme. Y entonces algunos le siguieron y decidieron obedecerles. Y luego se convirtieron en los hombres que eran. Pasaron por un proceso de entrenamiento. Diga, entrenamiento. Ok, entrenamiento. Y de eso se trata. Cada vez que nosotros venimos acá, escuchamos la palabra. Pero el fin es que usted escuche y que luego haga esa palabra. Para que haya la diferencia del hombre aquel que vino a Cristo ahora. Porque yo creo que muchos de nosotros ya no somos los mismos que éramos antes. ¿Amén? Ya no somos los mismos que éramos antes. Si antes éramos unos grandes pecadores, ahora somos poquitos pecadores, ¿verdad? No, ya no debemos de prestar nuestros miembros al pecado, ¿sí? Si antes éramos egoístas, ahora ya debemos de compartir y dar. Si antes solo nos importaban nuestras vidas y nosotros no nos importaba lo que los demás padecieran y nada, pues hoy debemos de ¿qué? Demostrar amor hacia esas personas. De eso se trata la palabra y escuchar la palabra cada día. Proverbios capítulo 4 y verso 18. Proverbios capítulo 4 y verso 18. Dice, mas la senda de los justos, ¿cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos hay aquí? Okay. Mas la senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Saben qué es la luz de la aurora? ¿Alguien sabe? ¿Sí? No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver cuando el sol empieza a salir. Y más si usted está en una parte alta o el sol empieza a salir detrás de una montaña. Los primeros destellos de luz a veces son luces de color naranja, a veces luces de color amarillo, otras veces como celestito. Pero mire qué hermoso es el Señor de la creación y todo. Pero a veces yo me deleito ese tipo de paisajes, ese tipo de obras del Señor. Pero se trata de esa luz que empieza a salir cuando el sol empieza a despertar. Pero esa luz no se queda ahí, sino que poco a poco va aumentando. El sol va subiendo y luego llega a una perfección que todos conocemos quizás como a las 12 del mediodía, cuando el sol está en su pleno esplendor, reluciente y caliente también, ¿sí? Pero de eso se trata, o de eso está hablando la palabra. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora comparémonos con nuestras vidas. Nuestras vidas también son de esa manera, o deberían de ser de esa manera. Cuando creímos en el Señor, nuestra vida era diferente. Pero ahora, a través del conocimiento de la palabra, debería de ¿qué? De ir aumentando. Nuestro camino debería ser diferente. Y debería verse nosotros en un proceso de transformación hasta llegar prácticamente a la plenitud, como dice aquí, hasta que el día es perfecto. Sabemos que eso lo vamos a lograr cuando estemos con el Señor cara a cara. La palabra dice, el apóstol Pablo dice que debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo. ¿Sí? La meta de todo discípulo y de todo aquel que escucha la palabra es que su vida vaya en aumento hasta parecerse a Cristo. Y esa es la meta del discipulado. ¿Sí? Otra escritura, el Salmo 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es decir, la palabra ciertamente es la que va a personar esto, porque cuando vamos a la palabra, hermano, y ustedes leen la palabra y por el entendimiento de la palabra se da cuenta de que nos hace falta Dios. Mire, yo estoy acá y para este sermón le dije, perdóname, porque estoy en pañales todavía me falta mucho que crecer.
y llegar todavía a conocerte más y que mi vida sea un reflejo de ti. Salmo 19:7 decía, la ley de Jehová es perfecta, es decir, que convierte el alma, es decir, transforma esa parte de nosotros, el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿qué? Al sencillo. Hace sabio sencillo, y eso es lo que pasó con los discípulos del Señor Jesús. ¿Sí? Algunos no eran sabios, y al final, con el conocimiento de la palabra, fueron diferentes, sus vidas fueron cambiadas. ¿Ok? Algo importante que es notar, hablando acerca de eso, del conocimiento que transforma y del discipulado como un entrenamiento, podemos decir que el proceso del discipulado de un discípulo comienza con creer. Y ese es como el primer paso, el creer. Yo creo que si Juan, Andrés, Jacobo y Pedro, que fueron uno de los primeros discípulos que el Señor nos habló, no hubiesen creído en el Señor, no lo hubiesen seguido. El Señor simplemente les dijo, vengan y síganme. Y dice que unos al instante dejaron sus redes, dejaron sus barcos, dejaron otros a sus padres y le siguieron. Pero para seguir a alguien, yo creo que primero tiene que creer. Porque si viene alguien por ahí y le dice, síganme, no, ¿cómo que no voy a seguir? ¿Sí? Entonces, para poder seguir a alguien, convertirse en un discípulo de alguien, debemos de creer en aquella persona. Y en ese sentido, nosotros hemos creído en quién? En Cristo. ¿Amén? Hemos creído en el Señor, ¿sí o no? Amén. Hemos nacido de nuevo, ¿sí o no? Amén. Entonces, hemos dado un primer paso, que es el hecho de creer y seguir las enseñanzas de nuestro maestro, en las cuales encontramos ¿dónde? En las Escrituras. Luego continúa, hermano, con, voy a decir un segundo paso, ¿sí? Que es el hecho de la obediencia. ¿Sí? Yo creo, pero no solo creo, no me quedo ahí, sino que también obedezco. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, es decir, habían judíos que habían creído en el Señor Jesús. Y mira lo que les dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo se van a convertir en sus discípulos? Obedeciéndoles, si permanecían en él. ¿Sí? Entonces, lo primero es creer, lo segundo es obedecer. No basta solo con creer, tenemos que obedecer. No basta con solo leer la palabra, no basta con solo tener el conocimiento de la palabra, no, debemos de creer esa palabra y ponerla por obra, es decir, ser hacedores de la palabra. Y luego, el tercer paso o la meta final realmente de un discípulo, es decir, una persona que ha creído y que obedece la palabra, es ser como su maestro. Los discípulos llevaron todo ese proceso. Dice que el Señor, el relato de Marcos, dice que el Señor les habló, les dijo que le siguieran, y dice que les habló para que estuviesen con él y para que enseñaran y luego fueran. De hecho, él los mandó, pero fue todo un proceso. No simplemente el mismo día que el Señor Jesús les habló, ese mismo día los mandó, no, sino que también los capacitó, los instruyó, y luego dice que les dio autoridad, y luego fueron ellos, y hay un relato de la Biblia que dice que regresaron contentos. ¿Por qué? Porque hasta los demonios se les soltaban en el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús echaba fuera demonios, el Señor Jesús enseñaba, y eso también es lo que los discípulos hacían. Entonces, nosotros, si nos parecemos al Señor, o somos discípulos del Señor, estamos llamados también a hacer lo mismo, a hacer su obra. Entonces, primero creer, luego obedecer y por último a parecernos al Señor. Amén. Mateo 21:16 dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Cuando Jesús los manda a traer
Él les dio instrucciones de que fueran. Y yo le encuentro a los discípulos diciendo, no, Señor, pero sí, es que el burro, ¿verdad? Que van a traer uno de nosotros. ¿Y qué es lo que vamos a decir si no es de nosotros? No, yo no encuentro a los discípulos realmente resistiendo en la instrucción del Señor, sino por el contrario, haciéndolo, la obra y lo que el Señor Jesús les mandaba hacer. Mateo 26:19 dice, los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Es decir, los discípulos no solo creyeron, sino que también obedecieron y hicieron. Entonces, como estamos hablando acerca del discipulado y el pastor empezó a hablar acerca de ello, y él hablaba acerca de que un discípulo era alguien que actuaba con fe, alguien que tenía autoridad, alguien que no buscaba posición, alguien que buscaba servir a los demás, alguien que vivía en amor. Pues voy a agregar otras características más que encontré en las Escrituras. Y vamos a Mateo capítulo 6 y verso 24. Mateo capítulo 6 y verso 24. Y de aquí lo que quiero compartir con ustedes, hermanos, es la idea de que un discípulo no puede servir a los señores. Un discípulo le debe lealtad absoluta al Señor. Mateo capítulo 6 y verso 24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En la antigüedad, una persona que tenía un amo y que era un esclavo, realmente no podía servir a dos amos. Tenía que servir simplemente a uno y debía de ser fiel, entregar su vida, sus fuerzas, su tiempo a ese amo, porque realmente no tenía tiempo para él. De una manera u otra iba a servir a uno, si quería dos iba a servir a uno, pero al otro no lo iba a servir. Y Jesús habla de esta manera, ninguno puede servir a los señores, porque dice que va a aborrecer a uno y amar al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. O dando otro ejemplo, podríamos pensar, por ejemplo, aquellos que tenemos un empleo y que dependemos de aquel que nos contrató. Si alguien nos contrata a nosotros y tenemos un contrato con alguien, por ejemplo, de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, pues debemos de cumplir ese horario. Y si de repente viene alguien más y nos ofrece otro trabajo y nos comprometemos y el horario es de 7 de la mañana a 3 de la tarde, ¿qué cree usted que va a suceder? ¿Cree que vamos a dar el 100% en cuanto a las cosas que estamos haciendo en un trabajo? ¿O vamos a poner todo nuestro esfuerzo y empeño en uno y vamos a dejar de lado el otro? O pongamos el siguiente ejemplo, supongamos que tenemos un trabajo con un horario y de repente se nos ocurre poner un negocio. ¿Qué cree que va a suceder? ¿A quién cree que nosotros le vamos a dedicar nuestro mayor tiempo y nuestro mayor esfuerzo? ¿Al trabajo por el cual nos contrataron, un horario, o al negocio? No podemos realmente dividirnos o partirlos en dos y decir que voy a poner el mejor empeño el mismo empeño o el mismo esfuerzo para ambas cosas. Entonces de eso estaba hablando más o menos el Señor Jesús. Miren, ustedes no pueden servirme a mí y no pueden servir tampoco, en este ejemplo, en este versículo, a las riquezas. O me aman a mí y me deben lealtad a mí, o aman sus riquezas. Ahora, pero ¿qué es lo que se puede convertir en dos señores para nuestras vidas y muchas veces se convierte en Señor para nuestra vida? Bueno, primero, como Jesús dijo, no puede servir a Dios y a las riquezas. Hay muchos
muchos que su mayor tesoro o su Señor son los bienes que poseen, las riquezas, el dinero. Es lo más importante para ellos. De tal manera que no le toque su riqueza porque se va a su esperanza, se va a su seguridad. ¿Sí? Dice que la riqueza muchas veces gobiernan a las personas, de tal manera que el hecho de compartir le es muy difícil hacerlo. En la Biblia encontramos un relato en Marcos capítulo 10 y verso 21. Marcos capítulo 10, voy a leer desde el verso 19. Aquí se relata, hermano, cuando un joven se le acerca al Señor y le dice: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, y en el verso 19 dice: los mandamientos sabes. Y él le dice: no adulteres. Jesús le dice al joven: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, y honra a tu padre y a tu madre. Aquel joven se acercó y cuando el Señor Jesús le decía o le mencionó los mandamientos, yo creo que ese joven estaba contento porque dice que esos mandamientos él los había cumplido. Y en el verso 20 dice: él entonces, dice, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces yo creo que aquel joven estaba muy contento realmente con la respuesta que le estaba dando el Señor Jesús, porque es algo que él había hecho. Es decir, él conocía, él entendía los mandamientos. Pero miren lo que dice el verso 21. Entonces Jesús, dice, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Es decir, aquel joven estaba feliz porque él los mandamientos los había cumplido. Él conocía la palabra, él conocía los mandamientos, ¿sí? Él había creído en eso, pero le faltaba algo, le faltaba obediencia. Y el Señor Jesús, que me interesa, que está bien, pero te falta una cosa: todo eso que tú tienes, tus bienes, tus riquezas, ve y compártelos, ve y dalo a los pobres, y ahí está el problema. Sus riquezas eran su mayor tesoro, y él no podía defenderse de sus riquezas. Y por lo tanto dice en el verso 22: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿quién era su Señor? Las riquezas. Las posesiones que tenían para él eran lo más valioso. Y entonces él definitivamente no podía seguir a Jesús. Su corazón estaba en las riquezas. Su amo era las riquezas. Y para él, realmente poner una báscula y decidir entre seguir al Señor y seguir a las riquezas, para él era más valioso seguir las riquezas. Muchas veces nosotros, hermanos, cometemos también ese error. Y muchas veces nuestros trabajos o realmente los bienes que tenemos valen mucho más que el hecho de seguir al Señor. Hay quienes, por ejemplo, hablando acerca de las riquezas, cuando alguien nos pide, muchas veces lo pensamos dos veces. Bueno, algunos. Lo pensamos dos veces. Y en sacar nuestra billetera y dar dinero, se piensa dos veces. Y realmente no debería ser así, sino que deberíamos de compartir. U otros, a veces en la iglesia hay oportunidades de poder dar y sembrar, pero dicen: hay mucho dinero que está solicitando, hay mucho dinero, voy a aportar, pero voy a aportar esta pequeña parte, esta pequeña porción, ¿sí? Y entonces ellos no dan una pequeña porción o una pequeña parte nada más, pero no sueltan sus riquezas o el dinero.
Entonces, este joven, para él, desprenderse de ese amor, desprenderse de ese Señor llamado dinero, era muy difícil eso. Para otros, quizás, las relaciones que tienen realmente se convierten en su Señor. Y en lugar de darle un valor mayor al Señor Jesús o seguir al Señor su palabra, pues le da mucho valor a la relación que tienen. Mire, yo he visto casos de personas que son más fieles a sus amigos, son más leales a sus amigos que al Señor Jesús. Si su amigo le habla a las 10 de la noche, vamos, estoy disponible. Pero si usted tiene que hacer un servicio al Señor a esa hora, muchas veces lo pensamos. ¿Sí? Si su amigo le dice, vamos a la catedral, vamos, no importa la hora, ahí vamos. ¿Sí? Porque es su amigo del alma, es su chero. ¿Sí? Y valen más muchas veces sus amigos. En el caso muchas veces de los jóvenes, un noviazgo realmente, ya sea hablando de varón o de hembra, puede ser mucho más valioso que el hecho de seguir al Señor Jesús. Y hay muchos jóvenes, muchas veces, que se unen porque la Biblia habla yugo desigual. Y ellas se mueren por el joven o por la joven. Y no importa realmente que él no sea cristiano o ella no sea cristiana, eso no les interesa. Ellos van detrás de él y dejan al Señor de un lado. ¿Cuántas relaciones, cuántos incluso matrimonios realmente de personas en la cual uno es cristiano y el otro no, realmente deciden seguir a la persona que no es cristiana y no seguir al Señor Jesús? Le dan mucha más importancia o mucha más relevancia al hecho de esa relación que al servicio o a seguir al Señor y por lo tanto convertirse en un discípulo. 2 Corintios 6, capítulo 6, verso 14, dice: no os unáis el yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Te voy a leer la porción de la Biblia del lenguaje sencillo. La Biblia del lenguaje sencillo de ese mismo versículo dice: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. ¿Sí? No participen, dice, en nada de lo que hacen de los que no son seguidores de Cristo. Miren, pero algunos, aún cristianos, miren, les emociona estar en medio de aquellos que no son cristianos y son hasta partícipes de sus bromas o de su forma de hablar. Y yo creo, y algunas veces lo he escuchado de algunas personas, ¿sí? Y muchas veces en el trabajo hay una persona cristiana y de repente se reúne con alguien que no lo es y empiezan a bromear y a hacer bromas con dobles sentidos, y de repente ha aparecido otro que no es cristiano y dice: bueno, y ese hermano que está ahí reunido con ellos no es cristiano, pero porque está con ellos y está hablando igual que ellos, ¿sí? Y está haciendo lo que ellos están haciendo. Entonces, muchas personas, hermanos, que nos miran, a veces no miran cambios en nosotros, no miran la diferencia, y para ellos lo más importante son sus amigos. Mire, en esta época se presta mucho en el sentido de que hay muchas fiestas y muchos creyentes o muchos discípulos del Señor Jesús prefieren ir a esas fiestas, y no solo ir a esas fiestas, sino que también tomar de aquellas botellitas transparentes que tienen licor, ¿sí? Y para ellos prácticamente sus amigos y esas fiestas son más valiosas que el hecho de seguir al Señor Jesús o de seguir su palabra o de ser una luz para las demás personas. Realmente su lealtad está en las personas o en sus amigos. Los discípulos entendieron realmente a quién debían de servir y quién era su Señor, e incluso cuando aún estaban en momentos difíciles.
En Hechos capítulo 4, verso 18, dice, llamándoles, aquí habían agarrado a Pablo y Silas, y los habían asustado, y le dice, y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ellos eran y estaban sirviendo al Señor, pero había quienes querían impedirles el hecho de que siguieran los mismos pasos de su maestro. Y entonces vinieron y empezaron a intimidarles y empezaron como a amenazarles. Y por eso es el verso 18, los llamados y los intimidaron a que no hablasen ni enseñasen en el nombre del Señor Jesús. Pero miren lo que dijeron ellos en el verso 19. Mas Pedro y Juan, mas Pedro y Juan, respondiéndole diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos sabían quién era su Señor, ellos sabían a quién servían, ellos sabían que ellos no deben ser fieles o leales a los líderes religiosos que estaban en contra totalmente de la predicación del Evangelio o de lo que ellos hacían. Ellos sabían que su lealtad se la darían al Señor, a pesar de que estaban siendo amenazados en esta circunstancia o en esta situación. Entonces, nuestra lealtad como discípulos y como personas que estamos siendo transformadas, nos la debemos al Señor, nada más. Miren, hay quienes son tan leales, como ejemplo, una parte de las riquezas, otros a las relaciones personales, y otros son tan fieles incluso a los líderes, a algunos líderes, yo no me voy a malinterpretar. De tal manera que si usted habla de alguien, si usted habla de un líder o de un pastor, y dice algún comentario, hermano, me queda viendo como que ¿qué es lo que está diciendo? ¿O qué es lo que quiere decir? ¿Sí? ¿O qué es lo que quieren hacer realmente? Una vez en el trabajo, yo platicando con una creyente, le hacía un comentario sobre un cantante cristiano, creo que ya se los he comentado. Yo le decía que los cantos que esta persona tenía no eran cantos que estaban enfocados realmente hacia la adoración o la alabanza al Señor Jesús. Y decirle eso, hermano, fue como quizás tocar lo más sagrado, porque me quedó viendo con una expresión, no me dijo nada realmente. Y el único comentario que yo había dicho es que los cantos que él tenía nada más no estaban enfocados a la adoración y a la alabanza. Y entonces yo dije, y entendí, bueno, pues, para esa persona lo más valioso es este líder o es este cantante, no importando si realmente adora o no adora al Señor. Y a eso me estoy refiriendo cuando muchas personas son tan leales y fieles a los líderes o a las personas que tienen una autoestima que realmente al Señor. Entonces, el primer punto, la primera característica que he tratado de darle a entender o conocer es que un líder, un discípulo, debe ser leal a su Señor. Porque quien ofrendó la vida y quien compró nuestras vidas con sangre preciosa, ¿quién fue? Fue el Señor Jesús. ¿Sí? No fueron nuestros amigos, no fueron nuestras riquezas, no fueron los líderes, fue el Señor Jesús. Y en ese sentido, si tenemos que decidir entre seguir prácticamente a nuestros amigos, a riquezas o a algún líder, no deberíamos ni siquiera pensarlo. Deberíamos de seguir al Señor Jesús, porque es a lo que estamos llamados y es lo que los discípulos hicieron realmente conocido. La segunda característica es que un discípulo o alguien que está siendo transformado realmente es alguien que perdona. Mateo capítulo 18 y verso 21. Un discípulo es alguien que perdona. Mateo capítulo 18 y verso 21 dice: entonces se le acercó Pedro y
y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Luego Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Aquí la pregunta que Pedro le hizo a Jesús es bien interesante y está enfocada en cuanto al perdón. Y él le pregunta: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y Pedro, como que da una respuesta de forma de preguntas, hasta 7. En la tradición judía, el perdonar a una persona 3 veces era suficiente. Ya perdonar una 4ª vez, ya no. Entonces, algunos comentaristas dicen que Pedro le dijo 7, como dándole a entender al Señor: mira, Señor, soy muy generoso y voy a 7 veces puedo perdonar, ¿verdad, Señor? Y el Señor, la respuesta que le da no es esa, no es aseverando que realmente 7 veces debía de perdonar, sino le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? ¿Cuánto será? ¿En números? 490 veces. Mire, entonces el Señor Jesús estaba diciendo que teníamos que perdonar 490 veces, de acuerdo a la respuesta que estaba ahí. Y entonces, pero realmente al final no era tanto el hecho de 490 veces, sino que él estaba diciendo: mira, Pedro, no se trata que tú seas limitado en cuanto a la cantidad de veces que vas a perdonar, sino que tú tienes que perdonar muchas veces, porque 7 comparado a 490 es mucho. Y el perdón que debemos de tener para con las demás personas que nos ofenden realmente debe de ser ilimitado. Ahora, ¿por qué? Supongamos que el Señor Jesús a nosotros nos haya perdonado, o mejor dicho, ya no heredaría usted la vida eterna, porque acuérdense que Él nos ha perdonado nuestras ofensas. Entonces, quiere decir que ya la 491 vez el Señor ya no nos perdonaría y por tanto estaríamos excluidos del reino. Ahora, la pregunta fue: ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Póngale un nombre ahí usted sabe, la persona con la cual actualmente quizás no tenga una buena relación y sobre la cual usted se siente actualmente ofendido. ¿Cuántas veces debe de perdonar a esa persona? Yo le voy a decir: debe de perdonarla ilimitadas veces. No hay un número definido, porque el Señor Jesús a nosotros nos perdona una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y gloria a Dios, hermanos, que el número no es un número limitado, sino es un número ilimitado. Si no, pobrecito de nosotros, porque la 491 veces ya no estaríamos perdonados. Entonces, el perdón que como discípulos y creyentes estamos llamados a hacer hacia las demás personas es de una manera ilimitada. No cuente el número de veces. No diga usted: esta persona ya me perdonó 5 veces. Voy a pensar si le perdono la 6ª vez. O algunos llevan hasta la cuenta, ¿verdad? Y le dicen: ya te perdoné 1, 2, 3, 4, 5, usa el otro dedo de la mano, 6, 7. Ya no sé si perdonarte. No debería de pensarlo, debería de perdonarlo simplemente. El perdón está relacionado con el hecho de soltar y dejar libre prácticamente aquello que nosotros tenemos. Generalmente, cuando somos ofendidos, hay algo en nosotros
que se crea. Y para muchos, lo que se cree dentro es un resentimiento hacia la demás persona, hacia la persona que nos ha ofendido, porque nos sentimos realmente que nos ha, algunos, faltado respeto, u otro que han tocado lo más valioso para nuestras vidas. Y entonces hay algunas personas, hermanos, que no perdonan, que en lugar de perdonar andan aquello ahí, andan esa carga ahí, de tal manera que en su corazón lo que hay es un resentimiento. Y cuando ve a aquella persona que la ha ofendido, algunas veces se le quedan viendo con unos ojos que quizás quisieran que salieran rayos de los ojos para fulminar a aquella persona. Otros no, otros lo que hacen es verlo y se van. Otros no, otros ni lo saludan ni siquiera. ¿Por qué? Porque no ha perdonado. Tiene en él ese rencor, ese resentimiento a esa persona. Pero realmente el perdón tiene que ver con el hecho de soltar a aquellos que tenemos. Por ahí leí, decía como un ejemplo, que la falta de perdón se parece, dice, a alguien que tiene en su mano una piedra, y esa piedra se llama falta de perdón. Y que cada vez que ve a aquella persona que le ha ofendido o que le ha hecho daño o que ha hablado mal de él, es como que empezara a apretar esa piedra llamada falta de perdón. Y cuando lo ve, más aprieta esa piedra todavía, más, hasta el punto que dice que esa piedra puede empezar a hacerle daño a su mano, porque cuando usted agarra algo, una piedra más punzante, y usted empieza a apretar, usted mismo se está haciendo daño. Y la falta de perdón es igual. Cuando no perdonamos a los demás, miren, nosotros mismos nos estamos haciendo daño, porque estamos guardando ese rencor en nosotros y no queremos soltarlo. Algunos dicen, no, pero perdone a Dios, pero yo no lo perdono. Déjame decirle que Dios ya lo perdonó. Y lo único que tiene que hacer cada persona es apropiarse de ese perdón y arrepentirse. ¿Sí? Pero aquí estamos hablando acerca de que nosotros somos los que tenemos que perdonar y dejar y soltar esa piedra llamada falta de perdón y liberarlo. Isaías capítulo 58 y verso 6, hablando acerca del verdadero ayuno, hace alusión más o menos a eso. Y dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? Mire, cuando no perdonamos a una persona, nosotros, aparte de que andamos con esa carga y ese rencor dentro de nosotros, que realmente no nos deja tener paz, también tenemos muchas veces oprimidas a las demás personas, aquella que nos ha hecho daño. Y realmente, si somos discípulos del Señor, debemos de perdonar y soltar eso que tenemos. Hay personas que hasta se han enfermado por todo el rencor y por la falta de perdón que tienen en su corazón. Hay personas que han sucedido eso, que hasta padecen del corazón realmente. Pero el hecho es que debemos de perdonar y debemos de soltar realmente aquello. De tal manera que si en nuestro trabajo alguien sabe que nosotros tenemos algo contra una persona que nos ha hecho un gran mal realmente, y esa persona sabe que nosotros le hemos perdonado, entonces puede decir, esta persona es diferente, esta persona es un creyente. Pero si nos ve a nosotros guardando rencor hacia aquella persona y decir, bueno, y este que no es creyente, porque es realmente lo que sucede, ¿sí? Bueno, pero el hecho es que tenemos que perdonar, hermanos. Tenemos que soltar lo que tenemos dentro de nosotros y esa falta de perdón, porque el Señor Jesús a nosotros nos ha perdonado realmente, y nos ha perdonado ilimitadamente, y nos perdona una y otra vez y otra vez y otra vez. El perdonar está relacionado también con el hecho de
que es una decisión, es algo que yo decido hacer, ¿sí? Y está relacionado con el hecho de que el perdón es algo incondicional. No se trata de que de repente decimos, voy a perdonar a aquella persona, pero después cuando la vemos, nos acordamos de lo que nos hizo y le decimos, me hiciste esto, ya vas a ver cómo te voy a pagar, ya voy a ver qué voy a hacer. No, no se trata de eso. Perdonar olvida. El Señor Jesús nos perdonó sus pecados y dice que Él ni se acuerda más de nuestros pecados, ¿sí? Entonces el perdonar está relacionado con el hecho de que es algo voluntario y está ligado también al amor. Es decir, alguien que perdona realmente también ama. Si yo no amo, yo no voy a perdonar. Y eso fue lo que pasó con el Señor, con nuestro Dios. Él nos perdonó. Dice que de tal manera Él nos amó que dio a su Hijo por nosotros, para perdonar ¿qué? Nuestros pecados. Entonces, alguien que perdona también ama. Miren lo que dice 1 Pedro 4:8. El perdón está relacionado con el amor. Dice 1 Pedro 4:8. Y ante todo, dice, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá Dios está llamado a hacer eso, a hacer el bien a pesar de. Miren, supóngase que usted se encuentra de repente, usted va en su auto y de repente encuentra a aquella persona en el camino
y el auto de esta persona ha tenido problemas con defectos mecánicos. Y usted va a su auto, usted la ve. Alguien que perdona, ¿qué es lo que haría? Pasaría de lado y no le ayudaría. O pararía y se detiene a ayudarle. Haría lo segundo, ¿verdad? Sí, pararía y se detiene a ayudarle. Mire, hay quienes, cuando las otras personas están padeciendo algo, lo que hacen generalmente es gozarse de que les está pasando algo, porque la gente dice, no sé qué la persona me hizo lo que era el cuadrito, y por lo tanto está bueno lo que le está pasando, hasta más debería pasarle, dicen algunos. No, un momento, si somos discípulos, si somos creyentes, estamos siendo transformados, estamos llamados a ayudarles a hacer el bien, independientemente de lo que esta persona nos haya hecho. Y luego dice algo más: orar por los que los ultrajan. Y el Señor, ya bendecirles una cosa, el hecho de hacerle bien, pero que también ore por él. No, ese es otro nivel, es algo totalmente diferente. Pero sabe, el Señor, cuando viví estas circunstancias, me llevó a este versículo. Créame que a mí me caía mal ver a aquellas personas, pero luego entendí que tenía que soltar esa piedra llamada falta de perdón, si realmente soy un creyente y soy una persona que ha sido transformada por la palabra y está siendo transformada por la palabra. Y entonces yo decidí en mi corazón soltar aquello y venir en oración delante del Señor y decirle: Señor, perdóname primero a mí, porque yo estoy guardando rencor contra ellos y no quiero perdonarles. Y luego, Señor, yo decido perdonar a esas personas porque tú me has perdonado a mí. Tú tuviste misericordia de mí y ahora yo debo de hacer lo mismo y estoy llamado a hacer lo mismo. Miren, sentí una paz tan diferente en el ambiente que tenía con aquellas personas, que hasta el punto que yo empecé a hacer esto, empecé a orar por ellos, empecé a orar. Créanme que creo que cada uno vive circunstancias diferentes, y para mí lo que me habían hecho es perdonarme. Y yo no sé qué le ha hecho alguien a usted, y quizás lo pueda considerar como algo imperdonable, pero realmente delante del Señor no hay nada imperdonable si somos sus discípulos y estamos llamados a perdonar. Y luego encontré otros versos más y decía: ay Señor, ¿qué está diciendo acá? ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz? Cuando estaba en la cruz. Lucas capítulo 23 y verso 34. Con aquellos que lo habían azotado, que lo habían ultrajado, que habían hablado mal en contra de él, hasta el punto de llevarlo a la cruz a ser crucificado. ¿Qué palabras? Créanme, ¿qué palabras? Lucas 23, 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. No le estaba diciendo el Señor: perdónalos tú, porque yo no lo voy a perdonar. Eso no es lo que estaba diciendo el Señor. El verso anterior dice: orar porque los ultrajan y persiguen. El Señor Jesús ya había perdonado a esas personas, y ahora ¿qué estaba haciendo? Intercediendo por ellos. ¿Cómo es posible que alguien al cual están crucificando y casi lo están matando y lo terminaron matando, esté intercediendo por alguien que lo ha hecho? Eso es ilegalísimo, pero eso es lo que estamos llamados a hacer. Mire, Esteban, bueno, voy con el ejemplo de Job. Los amigos de Job, ¿qué amigos esos que tuvo Job realmente? Pero después dice que en Job capítulo 42 y verso 8, vamos ahí solo voy a hacer referencia. Aquellos habían hablado en contra de Job y lo habían hecho ver que todo lo que le estaba pasando era prácticamente porque él era un pecador, ¿sí? Pero por último Job dice que oró por sus amigos.
Mire, si hubiese sido joven mi naturaleza carnal y hubiesen estado delante de mí, aquí vienen, ¿verdad?, condenados. ¿No se acuerdan todo lo que hablaron acerca de mí? Váyanse, porque voy a hablar con ustedes. No, yo no los perdono, pero esa no es nuestra naturaleza carnal. Pero si somos cambiados y somos una nueva creación, una nueva criatura, entonces vamos a hacer lo que el socorro por ellos. Mire, Esteban, Hechos capítulo 7 y verso 60. Wow. Puesto de rodillas, dice, clamó a gran voz y dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Qué discípulo, Esteban? ¿Qué discípulo? Solo alguien que está siendo transformado realmente y que cree en la palabra, cree en el Señor Jesús y lo obedece, puede hacer esto. Alguien que no está en la palabra, que no lo obedece, difícilmente lo va a hacer. Pero el perdón es algo a lo cual, como discípulos, estamos llamados a hacer. Amén, hermano. Amén. Número 3. La primera era lealtad absoluta al Señor. No podemos servir a los señores. Lo segundo, dijimos, es el hecho de perdonar. Lo tercero, un discípulo es alguien que da frutos. ¿A cuánto le gustan las frutas? Piensen en la fruta que más le gusta. Mira, a mí me gusta mucho la naranja, ¿sí? A otros les gustan mucho los mangos. Cuando están verdes le echan limón ahí, le echan sal. ¡Wow! ¿Sí? Jesús habló acerca de los frutos. Miren lo que dice Juan 15:8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, ¿qué? Mis discípulos. ¿En qué es glorificado nuestro Padre? O sea, ¿en qué es agradable nuestro Padre? ¿En qué es honrado nuestro Padre de acuerdo al Señor Jesús? En que llevemos mucho fruto. Y mire, dice, mucho fruto. No dice poco fruto, poquito. No, dice mucho fruto. Y entonces así seáis mis discípulos. Entonces, ¿cómo vamos a conocer a un discípulo del Señor? Si está dando mucho fruto. ¿Qué sucede cuando nosotros, bueno, ya pensó en la fruta que le gusta, ¿verdad? ¿Qué sucede si usted va a aquella árbol o aquella planta que da esa fruta que a usted le gusta mucho y de repente solo le encuentra un fruto o no le encuentra ningún fruto? Usted puede decir, fruto, está bien, un mango, ¿qué? Sí, claro, come el mango, lo corta, se lo lleva y se lo come. Pero ¿qué pasaría si usted llega a aquel árbol de mango, de manzanas o de melocotones, y usted no encuentra solo un fruto, sino encuentra 100 manzanas o 100 mangos? ¿Cree que no se deleitaría usted comiendo esa fruta que a usted le encanta? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Entonces, hay una diferencia entre tener nada más un mango y tener muchos mangos y muchas naranjas, ¿sí? Porque usted puede disfrutar y deleitarse. Ahora, hagamos un ejemplo o hagamos algo diferente. ¿Qué cree usted que sucedería si de repente estamos delante del Señor y Él empieza a buscar en nosotros frutos? ¿Cuánto fruto cree que encontraría? ¿Encontraría un fruto? ¿O no encontraría nada? ¿O encontraría muchos frutos? ¿Sí? Miren, si encuentra mucho fruto, pues gloria a Dios, porque dice que en esto Él es que glorificado. ¿Sí? Ahora, les doy otro ejemplo. ¿Qué pasaría si, y vea la hermana que está a la par, ¿sí? Usted empieza a buscar frutos en la persona que está a la par suya? Véalo bien y examine su vida.
Y lo puso también, sí, lo otro también, ¿sí? ¿Será que tiene mucho fruto la persona que es una persona? ¿O no tiene frutos? ¿O tiene pocos frutos? ¿Le pongo bien? ¿Qué sucede con las personas que nos relacionamos? Compañeros de estudio, compañeros de trabajo, nuestras familias, familiares cercanos. ¿Creen que ellos están viendo muchos frutos de nosotros? ¿O creen que no están viendo muchos frutos? No me responda. Solo examine su vida y realmente vea si usted está dando mucho fruto. Si usted tiene mucho fruto, quiere decir que usted puede compartir y las demás personas pueden deleitarse en ese fruto que usted está dando, ¿sí? Porque usted tiene muchos frutos. Ahora, hablando de frutos, hay buenos frutos, pero también hay malos frutos. Y hay personas que en lugar de tener muchos frutos buenos, que es de los cuales el Señor Jesús se estaba refiriendo realmente los discípulos, tienen muchos frutos, pero que no son tan buenos. ¿Qué pasa si encontramos una manzana o una naranja podrida? ¿Será que nos lo vamos a comer? No, ni siquiera queremos verlo, ¿sí? Pero ¿sabe que hay personas muchas veces a nuestro alrededor que el fruto que le vamos a encontrar muchas veces son raíces de amargura en contra de otras personas? Y que cuando usted los ve, realmente lo que está saliendo de ellos, por fruto que usted puede encontrar en ellos, no es un buen fruto, sino que hay personas, a veces he escuchado creyentes, que por circunstancias que le pasan empiezan a maldecir, empiezan a hablar mal en contra de otras personas, o es más, no perdonan. Y ese tipo de fruto es el que el discípulo debe de ir limpiando poco a poco, o debemos ir nosotros limpiando poco a poco y quitarlo, el mal fruto, y dar un buen fruto. Ahora, ¿qué tipo de frutos podemos dar? O dar ejemplos, o qué frutos encontramos en las Escrituras que podemos dar. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántos de estos frutos tenemos? ¿Cuántos de estos frutos tenemos? Si examinamos, aquí hay 1, 2, 3, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frutos que podemos como creyentes y como discípulos poder dar realmente a los demás. Hay gozo en usted, hay gozo en usted de tal manera que las demás personas cuando están junto a usted también pueden gozarse. ¿O no hay gozo en usted? Estamos siendo mansos de tal manera que si vienen personas y nos ofenden o dejan hablar en contra de nosotros, no respondemos, o estamos haciendo de aquellas personas, si me buscan me van a encontrar, y me dijo esto y también yo se lo voy a devolver y le voy a devolver el doble, ¿sí? Entonces, ¿o será que está encontrando un fruto llamado mansedumbre? ¿Será que está encontrando en nosotros mucha bondad y benignidad realmente como fruto? ¿Será que como frutos, como he dicho, como discípulos estamos perdonando a los que nos han herido, ayudando al necesitado, o estamos simplemente aportando nuestra mano y no le estamos ayudando a aquel que necesita? ¿Será que parte de nuestros frutos son el hecho de que estamos sirviendo realmente, que no buscamos una posición o un reconocimiento, sino simplemente el hecho de servir a los demás? ¿Será que como fruto de nosotros estamos visitando a los enfermos, ¿sí? O a los que están en las cárceles? ¿Será que es el tipo de fruto de nosotros? Usted sabrá qué tipo de fruto está dando, hermano. Pero el punto aquí es que si usted es un discípulo del Señor, si usted y yo somos discípulos del Señor, debemos de dar muchos frutos,
pero también hay una clave para dar muchos frutos, y creo que este es el hecho por el cual muchas veces no damos frutos o no damos muchos frutos. Y es que en Juan capítulo 15 verso 5 el Señor dijo lo siguiente: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, de acuerdo a este versículo, para dar muchos frutos debemos de ¿qué? Permanecer unidos aquí al Señor, a Cristo. Amén. Debemos de permanecer unidos. La vid es una planta cuyas ramas son conocidas como pámpanos, y esas ramas dan un fruto llamado uva, ¿sí? Y entonces dice el Señor: miren, si ustedes permanecen como ramas, es decir, como discípulos unidos a ese tallo llamado vid, entonces ustedes sí van a poder dar frutos. Pero por el contrario, si ustedes como ramas están separados de mí, entonces sin mí nada van a poder hacer, no van a dar frutos. Entonces la manera de cómo podemos dar muchos frutos es estando unidos al Señor, teniendo una relación con Él. Esa es la única manera, hermanos. Si usted quiere llevar mucho fruto, es la única manera, no hay otra. Porque dice: el que permanece en mí y yo en él. Se trata de una relación, de una conexión en el cual estamos unidos a la fuente que nos lleva a dar muchos frutos. Miren, cuando hemos estado, cuando yo he estado muchas veces como no comunión con el Señor, y muchas veces lo que ha salido muchas veces es mi carnalidad. Muchas veces lo que ha salido de mí es un mal fruto. Pero cuando yo me he acercado al Señor y he estado unido a Él, llámese en oración, llámese esto, leer su palabra, entonces he cambiado, he sido transformado. Mientras más pasemos pegados o relacionados con el Señor, mayor fruto vamos a dar, y mayor nuestro carácter, nuestra naturaleza va a ser cambiada mucho más. Así que un discípulo realmente es aquel que lleva mucho fruto, y la única manera de cómo puede llevar mucho fruto es que si realmente está en el Señor. Ese es lo tercero. Un ejemplo que encontramos en la Biblia acerca de esto y cómo la vida de los discípulos fue transformado es, por ejemplo, el apóstol Juan. El apóstol Juan quería consumir a todo un pueblo en una escena con el Señor. Que hagamos descender fuego del cielo y consuma a estos, ¿sí? Esa era su naturaleza, ¿no? No era que extrañamente estaba unido al Señor, pero el Señor prácticamente le dijo que no. Pero este mismo discípulo que en un momento quería consumir y terminar toda la ciudad, que luego termina escribiendo una epístola, una carta hablando acerca de él. Amor, qué cambio. Y una persona que quería tener un fruto, no buen fruto, que quería acabar con la ciudad, termina dando un fruto y hablando acerca de ese fruto llamado amor. Entonces podemos ciertamente, unidos al Señor, cambiar. Y ahora termino con esto. La cuarta característica acerca del discípulo, y que como creyentes, como discípulos del Señor, estamos llamados a hacer. La cuarta característica es que un discípulo, aunque el Señor no se los dijo explícitamente, pero fue algo que surgió en ellos, y es el hecho que un discípulo es una persona que adora. Es decir, un discípulo es un adorador. Un discípulo es alguien que reconoce
quién es el Señor. La adoración tiene que ver con el hecho de reconocer quién es el Señor, quién es Él y qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Los discípulos reconocieron quién era Cristo y reconocieron que Él era digno realmente de adoración. Mateo capítulo 14 y verso 33. Cuando Jesús había caminado sobre las aguas y ellos estaban en una barca y había una tempestad allí, había vientos, y Pedro también había caminado sobre el agua. Continúa el relato de Mateo 14, 33 y dice: entonces los que estaban, en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. La adoración a Dios o la adoración al Señor tiene que ver con el hecho de reconocer quién es el Señor Jesús. Tiene que ver con el hecho de reconocer qué es lo que Él ha hecho. Los discípulos reconocieron que Jesús era el Señor y que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora la pregunta sería: ¿nosotros sabemos quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es el Señor para nosotros? Es una respuesta que cada uno de nosotros debe de tener. Si Jesús es nuestro Señor y sabemos que Él es nuestro Redentor y que sabemos todo lo que Él ha hecho con nosotros, y sabemos que Él es digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración, entonces vamos a adorarle. Si no lo reconocemos, entonces no lo vamos a hacer, simple y sencillamente. La adoración al Señor no tiene que ver simplemente con el hecho de venir a la iglesia y cantar, como dice el pastor, dos cantos rápidos, uno alegre o viceversa. No tiene que ver con el simplemente hecho de acompañar a un grupo de alabanza o con el hecho de tocar un instrumento. O sea, eso es parte de lo que ocupamos, y gloria a Dios porque existe, realmente lo ocupamos para hacerlo. No, la adoración va mucho más allá. La adoración tiene que ver con el hecho de reconocer quién es el Señor realmente. Y los discípulos reconocieron eso. ¿Quién es el Señor? Ellos dijeron: verdaderamente eres Hijo de Dios. Es decir, estaban diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres realmente el que estábamos esperando, tú eres Dios mismo. Y de hecho Jesús es Dios mismo. La palabra dice en Juan 1 que en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, Él es nuestro creador, Él es prácticamente nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, es a quien le debemos la vida. Y si entendemos y reconocemos eso, entonces vamos a ¿qué? A adorarle. Vamos a adorarle independientemente, hermano, de qué circunstancia estemos viviendo. Miren, los discípulos, aquí sí hablando de Pablo, hasta que Pablo y Silas, cuando los agarraron, dice que los agarraron y los metieron a la cárcel. En el relato de Hechos, capítulo 16, verso 25, y dice que ellos, estando aún en la cárcel, encarcelados con los cepos, con cadenas, dice que ellos lo que hacían allá en este fondo de esa cárcel, dice que ellos estaban alabando al Señor. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, dice, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces ellos habían entendido que Dios era digno de alabanza y oración, aún estando en las circunstancias que estaban. Es fácil alabar y adorar al Señor cuando las circunstancias no son difíciles, pero es aún más difícil adorar al Señor cuando estamos en circunstancias muy difíciles. Pero solo lo vamos a hacer si reconocemos que Jesús es nuestro Señor y que Él es digno de toda alabanza y adoración. Pónganse, hermanos, en esta hora.
Lucas capítulo 24, ya para terminar, el verso 50. Cuando el Señor Jesús había resucitado y se le presenta a los discípulos y luego él asciende, dice que el Señor los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendeciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Señor, a Dios. Eso es lo que hacían los discípulos, aun cuando el maestro ya no estaba, aun cuando el maestro ya había partido, ellos reconocían al Señor y le adoraban. El libro de los Hechos dice que se reunían, estaban todos unánimes y perseveraban en oración, pero perseveraban también en la adoración al Señor. Entonces, yo no creo que Juan, Jacobo, aún Mateo, aquel recaudador de impuestos, antes de conocer al Señor Jesús, le adoraban. Fue en el transcurso que anduvieron con él, cuando vieron todo lo que él hacía, cuando vieron que era el todopoderoso, que él tenía el poder, aún de cambiar las circunstancias, entonces fue que empezaron ellos y luego terminaron adorándolos como discípulos. Sus vidas fueron transformadas. Ahora bien, ¿qué he tratado de decir, Señor? Bueno, primero, que así como el Señor Jesús llamó a un grupo de personas, este grupo de personas creyó en Él y luego siguieron creyendo y obedecieron, y sus vidas fueron cambiadas con la palabra que Él les habló, con el ejemplo que Él les dio, y le siguieron independientemente de las circunstancias. De la misma manera nosotros estamos llamados a seguir al Señor y a ser sus discípulos. Y como la luz de la aurora dice que va en aumento hasta que el día es perfecto, nosotros también, como discípulos del Señor, estamos llamados a cada día cambiar, a no mirar atrás, porque dice la palabra que ninguno que pone sus manos en el arado y hacia atrás es digno de seguir. No se trata de dar un paso hacia atrás en cuanto a nuestra manera de vivir, sino se trata de avanzar hasta el punto de ser como nuestro Maestro y como nuestro Señor. Esta mañana nada más he hablado acerca de 4 características y espero que el Señor pues haya hablado su vida y aún usted le dice sobre ellas. Primero dije que realmente no podemos servir a dos señores, que le debemos lealtad absoluta al Señor. Luego que un discípulo perdona, luego que un discípulo da mucho fruto, y por último un discípulo es alguien que adora a su Señor. Oramos, hermanos, en esta mañana sobre esto. Decimos, Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por habernos llamado y por habernos salvado. Cuando no éramos nadie, cuando ciertamente andábamos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú por amor diste a tu Hijo para morir, Señor, en la cruz del Calvario. Tú nos mostraste el camino, Señor, y nos diste un ejemplo a seguir. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que cada día, Señor, podamos nosotros, oh Padre, menguar. Podamos nosotros, Señor, cada día morir a nosotros mismos y podamos, Señor, servir a ti. Podamos ser un ejemplo, Señor, a creyentes, un ejemplo a aquellos que no son creyentes. Podamos ser un ejemplo para ellos y ellos puedan ver, Señor, tu reflejo en nuestras vidas, de tal manera, Señor, que aún ellos, Padre, puedan seguirte, Padre, que a través de tu palabra y nuestro ejemplo, siguiéndote a ti,
muchos pueden llegar, Señor, a tus pies, que podemos llegar a muchos frutos, no solo en cuanto a nuestro carácter, sino también frutos, oh Señor, en cuanto a las vidas y las almas, Padre, que han de ser salvas. Tú nos diste una misión, y es que serán discípulos, pero para hacer eso necesitamos, Señor, necesitamos cada día venir a nosotros. Te necesitamos tu ayuda, porque muchas veces ciertamente no somos ejemplos y nos te seguimos, pero sabemos, Señor, que unidos a ti todas las cosas pueden ser diferentes. Padre, gracias porque nos has perdonado, gracias porque nos has amado, gracias porque nos corriges cada día con tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, porque un día te veremos a ti cara a cara. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En esa actitud, Señor, esa actitud con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, en esta mañana, quisiera hacer un llamado a aquellas personas que nos han visitado, o que nos visitan en esta hora, y que no han dado paso de fe, de creer en el Señor Jesús, y de hacerlo a Él su Señor y su Salvador. Que esa mañana, si hay alguien aquí, pueda pasar al frente y pueda reconocerlo. Si hay alguien aquí realmente que quiera seguir al Señor y convertirse en un discípulo de Él, y esta mañana es la oportunidad que usted tiene para hacerlo. Así que quisiera saber si hay alguien aquí, puede pasar al frente. Si no lo hay, pues esperamos el Señor que nos siga visitando y que el Señor pueda ver su corazón y un día pues reconocerlo tal como nosotros hemos reconocido a Él.